Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la cultura religiosa en la época prehistórica, antigua y contemporánea, medieval y moderna. Mi grupo está conformado por Dolly Galvis, Angie Huitrago y quien les habla, Juliet Yepes. Bueno, los objetivos de nuestra investigación son los siguientes: indagar acerca de las aproximaciones filosóficas al hecho religioso, sentido y función, de los aspectos religiosos en la vida humana y elementos epistemológicos de religión, hecho y fenómeno religioso, y el ser humano como ser religioso. Bueno, en la prehistoria empieza con la aparición de la evolución de los homínidos y a la creciente sociabilidad de estos. La prehistoria es la etapa más antigua de la humanidad, abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Se remonta más o menos a 5 millones de años. Bueno, el origen de lo religioso en el ser humano, según la prehistoria, asociado con seguridad al hombre neandertal. Bueno, entonces en esa época los neandertales creían en los árboles, en los animales, ellos tenían espíritu. Y para ellos asegurar su supervivencia, hacían rituales con los animales. Y adoraban al sol, a la luna. Factores que pudieron influir en la religión. El hombre neandertal enterraba con cuidado a sus muertos. En algunos yacimientos se han encontrado restos humanos rodeados por huesos de animales cubiertos de ocre rojo y bajo losas de piedra. Entonces acá ya los enterraban, ya había algo en esto. Evidencias de prácticas religiosas en la prehistoria. Sepulturas intencionales. Los neandertales y otras especies de Homo enterraban a sus muertos intencionalmente rodeados de objetos y alimentos. Pinturas rupestres. Las pinturas rupestres de la cueva de Chauvet datan de hace 32.000 años y la cueva Lascaux de hace 17.000 años. También habían estatuillas. La estatuilla a Venus de Winterfeld se cree que tuvo una función religiosa para los pueblos del Paleolítico. La época antigua, esta da inicio desde la invención de la escritura y culmina con la terminación o la caída del Imperio Romano. Surgieron las grandes civilizaciones. Está la Mesopotamia, la primera civilización que junta a los egipcios, y el desarrollo de la escritura. Está la Grecia, considerada la cuna de la cultura occidental. Está la romana, que en ella se desarrolló lo que fue la arquitectura y la forma de organización y sus leyes, dejando legados importantes. Está la egipcia. Se destacan los elementos principales como fueron la escritura y el desarrollo de la mitología. En la antigüedad las personas confundían lo que era religión con mitología. La religión consistía en ritos centrados en la creencia de los seres que habían creado su mundo y cuidaban de ellos. En la religión de la antigüedad, entonces, como había dicho, encontramos Mesopotamia, Egipto y Grecia. Los dioses en Mesopotamia relacionados con lo que era la fuerza de la naturaleza. En egipcio generalmente eran con cuerpo de hombre y cabeza de animal. En Grecia y Roma estaban conformados por cuerpos humanos. El lugar y culto de estas cuatro civilizaciones eran los templos. Las costumbres: en Mesopotamia ofrecían sacrificios a sus dioses, transmitían métodos de forma oral. En Egipto momificaban a los muertos
y construían pirámides para enterrar a los faraones. En Grecia y Roma realizaban ofrendas y sacrificios de animales y transmitían mitos también de forma oral. Lo de la figura religiosa, encontramos lo que son sacerdotes en Mesopotamia, faraones en Egipto, emperadores en Grecia, y como aportes encontramos la escultura en Mesopotamia. En Egipto encontramos lo que es escritura y jeroglíficos, y Grecia y Roma fue un gran desarrollo de la literatura, el arte y la... Ahora hablaremos sobre la época medieval. La religión en la Edad Media era una combinación entre creencias y prácticas cristianas y paganas. Los cristianos seguían recurriendo a la adivinación, a la astrología y a otras prácticas místicas. Dentro de la Edad Media podemos ver la unidad religiosa, quién era el rey, la universalidad de la fe y la importancia de la cultura de clero. Era esta como la organización que se tenía en esta edad. Adicional a eso también teníamos la organización, quién era el Papa, quién era el sucesor de San Pedro, el clero secular, quién eran los sacerdotes, párrocos, obispos y arzobispos, y el clero regular, quienes eran sus integrantes, vivían como aislados del mundo, es lo que ahorita podemos decir que son los monjes. En esta época se dio algo muy importante, fue la Santa Inquisición. Se fundó en el año de 1184 en el sur de Francia para combatir todo lo que tenía que ver con la herejía, brujería, homosexualidad y protestantes. Posterior a esto, también se daba esto en el Reino de Aragón, España, América y Portugal. La herejía era en la Edad Medieval, muchas veces se castigaba incluso con la pena de muerte. Dentro de los instrumentos o castigos que se tenían para combatir estos tipos de herejía que se cometían eran la silla de interrogatorios, la quema de brujas, la tormenta de la rata, el gota a gota, la tortuga, también llamada la pena fuerte o dura, y la sierra. Ahora hablaremos de cómo se daba el culto a María en la plena Edad Media. Pues el culto a la Virgen María no era que se diera hasta ese momento, sino que había sido también popular en Palestina y en Egipto desde un siglo antes de Cristo, pero se desarrollaba más durante esta época. El Papa Gregorio I estableció los dos polos de la feminidad del cristianismo al caracterizar a María Magdalena como la prostituta redimida y a María como la madre de Jesús. Aquí nos podemos hacer una pregunta interesante, y es ¿cuándo perdió su poder la Iglesia medieval? La Iglesia medieval comenzó a perder su poder a partir del año 1517, cuando comenzó la Reforma de los Protestantes, iniciada por Martín Lutero en 1517. Ahora hablaremos de la religión en la época moderna. En la época moderna, la religión se vio afectada por la Reforma protestante que se venía tratando en la Edad Media. Se rompió con la unidad del cristianismo y la Iglesia católica. También se desarrollaron movimientos importantes tales como el restaurantismo, que buscaba reconstruir el cristiano original. La religión en la Edad Moderna fue el primer movimiento de lucha política que realizó la burguesía, que se enfrentó al poder del Papa. Se animó también la reforma a la crisis, porque esa fue la que sufrió la Iglesia Católica, la cual se dio por todas las injusticias católicas que se imperaban en Europa. También hubieron muchos países que se rehusaron a reconocer al Papa como autoridad suprema, y entonces daban como este título a los reyes. La reforma también fue estimulada en la aparición del humanismo, el desarrollo del Renacimiento, la aparición del capitalismo, la humanista y el progreso de la ciencia. Dentro del restablecimiento que tenemos, podemos ver que surgió a partir del segundo gran despertar, que se consideraba que el cristianismo contemporáneo era la desviación original, que el restablecimiento intentaba reconstruir a la iglesia, y que por último el nombre de restauración se allegaba que también se utilizaba para describir a los santos. En los últimos días eran los mormones, que llamamos, y los movimientos de los testigos de Jehová. Los pensadores de esta ilusión se consideraban que las creencias religiosas eran un obstáculo para pensar en uno mismo. Creían que la razón científica podía transformar el mundo, y ya vino el poder de la reconstrucción social. Teoría académica moderna de la religión, que sugiere que toda la práctica espiritual sigue un modelo singular en las religiones abrahámicas.
En la edad contemporánea, esta época está bastante cambios que han transformado la forma en que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Se crearon nuevas religiones, está el cristianismo, que se basa en la enseñanza de Jesucristo. Encontramos el protestantismo, que se originó por los abusos dentro de la Iglesia Católica. Está el judaísmo, que se basa en la creencia de un único Dios, y encontramos lo que son las religiones occidentales, se centran en creencias y prácticas religiosas. Muchas gracias.